Separados, que intenta contar un poco la historia de cómo se entrelaza la relación privilegiada que hoy tiene la Iglesia fundamentalmente católica con el Estado en Argentina, pero bueno, cuál es la trayectoria, de dónde viene esta relación y cuáles son las consecuencias. Y fundamentalmente también para nosotras era muy importante poder demostrar cuáles son los pasos que tenemos que seguir para lograr la definitiva separación. Este libro se lanza muy poquitos días después de que se llevó adelante en el Vaticano un encuentro para abordar los abusos eclesiásticos, un encuentro que fue más de lo mismo, que dejó con muy pocas expectativas y muy desahuciados en realidad a los sobrevivientes de abusos eclesiásticos y a la comunidad en general, que ve que la Iglesia no reacciona, digamos, a la situación propia que tiene, y nosotras entendemos que esto muestra cómo se viene generalizando cada vez más la necesidad de la separación real de la Iglesia y el Estado, ¿no? Algo que transcurre en todo nuestro libro y en cada una de las intervenciones que nosotras también hacemos desde la militancia feminista y socialista, es dejar en claro que nosotras no nos metemos con las creencias individuales de ninguna persona, digamos, que nosotros estamos, por más que no compartamos, estamos a favor de la libertad de culto y la libertad de creencia, pero sí es necesario que ninguna creencia tenga una relación privilegiada con el Estado y con las instituciones. ¿La primera vez que escriben para el libro ya vienen haciendo otras producciones? Yo es la primera vez, Nadia ya viene interviniendo, como decíamos antes, en 2017 se largó el libro Mujeres en Revolución, en el cual Nadia había intervenido, en 2018 La Rebelión de las Disidencias y bueno, en 2019... perdón, estoy saliendo de una gripe. No te preocupes, no te preocupes. Sí, yo sí es la primera vez que escribo para una producción. ¿Cómo fue la experiencia? Bien, yo estoy acostumbrada a escribir porque trabajo en la universidad, investigo, entonces eso es algo que hago, pero fue un desafío porque no es simplemente pensarlo en términos académicos, de investigación, sino también pensar en términos políticos, ¿no? Es decir, yo específicamente trabajé la parte de la historia, por decirlo de alguna manera, de la relación entre la Iglesia Católica y el Estado argentino, y fue un desafío, ¿no? Primero toda la historización Claro. y cómo también, porque la idea es que es un libro accesible, es decir, no hay términos confusos, ni complejos, ni nada, digamos. Primero eso, y después, bueno, obviamente el trabajo colectivo que implica discutir con personas que vienen de otras áreas, con cómo eso se plasma en la propuesta política, ¿no? Pero sí, fue un desafío, pero la verdad que es muy interesante. Bueno, si te tocó la parte de la historia, ¿esto viene desde el comienzo de la Iglesia Católica? ¿Ya viene con el Estado o hay un momento en que deciden juntarse? ¿Pudiste ver eso? Sí, específicamente lo mío fue Argentina, que viene de la colonia, ¿no? De la monarquía española, de la conquista. Sí, después en términos generales la Iglesia tiene como una relación cada vez, bueno, no me voy a poner, pero a nivel institución, digamos, sí, empieza a tener un rol a partir de lo que es la caída del Imperio Romano, bueno, no estoy hablando del siglo V. Sí. Pero en Argentina específicamente la relación viene, sí, es la Iglesia heredada de la colonia, digamos, ¿no? Y también, bueno, cómo se relacionaron los movimientos revolucionarios independentistas con la Iglesia, todo lo que fue la conformación del Estado-Nación en Argentina y qué rol jugó la Iglesia ahí, ¿no? ¿Y por qué esta necesidad de separación, Estado e Iglesia? Bueno, fundamentalmente porque la institución católica y las demás iglesias interfieren diariamente con la posibilidad de acceder a determinados derechos, digamos. Una de las relaciones que quedó plasmada, digamos, en nuestro país, se dieron la relación entre la Iglesia y el Estado, se dieron, por ejemplo, en la última dictadura militar, en donde se decretaron decretos, leyes que establecen que, por ejemplo, el Estado Nacional paga el salario de los obispos, que es un 70% del salario de un juez, paga los salarios de seminaristas con becas, sostiene económicamente a la Iglesia, son millonarios los subsidios anuales que el Estado le otorga a la Iglesia, y entonces nosotros tenemos situaciones en donde nos dicen no hay plata para garantizar la salud, no hay plata para... Bueno, y hay cientos de subsidios que se van, digamos, a una religión en particular. Nosotros creemos que esto se tiene que terminar, entonces la eliminación de los subsidios es fundamental. Pero hay otras también presiones que la Iglesia realiza. Por ejemplo, la Catedral de Paraná no paga la luz.
todos Mira. los impuestos, digamos, de los paranaenses le pagamos la luz a la Catedral de Paraná, y la realidad es que también estas relaciones privilegiadas que hay, por más que parezcan minúsculas, terminan generando una situación, digamos, de desigualdad para el común de la gente, que con sus impuestos termina, digamos, abonando a una institución a la cual no pertenece, digamos. Nosotras también hemos realizado, por ejemplo, y se viene realizándose mucho, las apostasías colectivas, que son una acción de renuncia, digamos, colectiva a la institución iglesia, y a raíz fundamentalmente de la nueva marea feminista que hay, que se expresó con muchísima fuerza en el 2018 por la pelea por el aborto legal, con la negativa del Senado al aborto legal, se vio la injerencia de la Iglesia en las decisiones del Estado. Y ahí empezó a generarse una marea, nosotras decimos naranja y negra, que son los colores que se han tomado, digamos, para hacer los pañuelos que identifican la exigencia de la separación de la Iglesia y del Estado. Y esto fue creciendo cada vez más, ¿no? Y entonces las apostasías se hicieron más multitudinarias en todo el país, incluso en lugares o en provincias en donde la Iglesia tiene un peso mucho mayor, como es Tucumán, como es Salta, y en donde la presión, digamos, para romper esta alianza que es histórica, como recién decía Sofi, también se ve en situaciones cotidianas, ¿no? Nosotros hablamos, por ejemplo, de Tucumán y Salta y vemos cómo hay sectores de la Iglesia que intervienen en casos de la real aplicación del LILE, digamos, de la interrupción legal del embarazo a niñas de 11 años. Vemos cómo en las distintas provincias no se puede aplicar la educación sexual integral y cómo hay también por parte de la educación confesional una presión muy fuerte, digamos, a los planes de estudio, a las currículas que se dan en las escuelas y en algunas universidades. Y nosotras creemos que es necesario poder hacer un freno y separar esto, ¿no? Que el Estado tenga una igual relación con todos los credos sin beneficiar a ninguno, porque también, digamos, hay que atender a quienes no creen en ninguna religión. Claro. ¿Y con qué dificultades se encontraron en la construcción del libro? Bueno, una es que el libro está escrito por personas de diferentes lugares del país, digamos. Nosotros acá en Entre Ríos escribió Sofi, escribí yo y también escribió Luis Meiner, que es sociólogo. Ajá. Entonces, como decía recién Sofi, somos de distintas miradas, digamos. A mí me tocó hacer una parte más política, que es justamente el programa político por cómo lograríamos la efectiva separación. Luis trabajó más una perspectiva desde la sociología, que trataba de rescatar las teorizaciones de grandes teóricos marxista y de nuestra corriente, y bueno, Sofi más lo histórico, y tenemos compañeras psicólogas de Rosario, por ejemplo, de la red de psicólogas feministas, que también participaron, docentes. Entonces, esa fue la mayor complejidad, ¿no? Encontrarnos desde la distancia, que es que compañeras desde Santa Cruz, desde Rosario, desde Salta, desde Tucumán, nosotras de Entre Ríos, de Buenos Aires, de Córdoba, La Pampa, todas podamos construir este libro, como ya tenemos igual una experiencia porque lo venimos haciendo Claro, con los ya libros lo han anteriores. hecho. Sí. ¿Y les pasó esto de alguna, digo, de parte de la gente? A veces hay como una resistencia, porque bueno, acá hay algo fuerte que están tocando, ¿sí? Y hay mucha gente que se resiste a esto, Estado, Iglesia. Hay gente que dijo, mirá, yo voy a empezar a apoyar, y hay gente que dijo, no, con esto no estoy de acuerdo. La verdad es que lo que no... Ajá, perdón. No, perdón. Sí, en general hay una aceptación porque, digamos, la base de lo que nosotros exigimos no tiene que ver con el culto, con las creencias personales, no tiene que ver con si uno cree o no en Dios, o si practica o no, sino que tiene que ver con pensar para quién gobierna el Estado, para quién se piensan las políticas públicas, si las pensamos para el común y todos y todas, o si las pensamos para un sector. Lo que nosotros estamos exigiendo es simplemente que cuando se legisla, cuando se gobierna, cuando se piensan las políticas públicas, se piensen para todos y todas y no para aquellas personas que son creyentes. Y eso tiene una recepción, además de que, digamos, justamente como marcaba Nadia, en un contexto donde, bueno, aumenta el gas, aumenta la luz, aumenta todo y menos los sueldos, pensar en la relación de privilegio, como, por ejemplo, como planteaba Nadia, cómo aumentan cada vez más los subsidios, cómo se financia cada vez más la educación privada, confesional, cómo se subsidia y se pagan los sueldos de obispos, de curas.
Bueno, todo eso tiene que ver con, digamos, la relación de desigualdad y de privilegio que tiene la Iglesia, sobre todo la Iglesia católica, y eso, bueno, impacta mucho porque nosotros entendemos que la mayoría entiende que no tiene que ver con un ataque a las creencias personales, sino que tiene que ver a la relación que tiene el Estado con una institución específica que no debería tener la injerencia y el poder que tiene al momento de las decisiones públicas, digamos. Quizás eso sería algo interesante para que uno se replantee, para que lo piense, para hacer este trabajo de decir, el hecho de que haya una separación de Estado y de Iglesia no tiene que ver con el ataque a lo que uno cree y siente, y eso tiene que ser totalmente personal. Primero que hay un montón de religiones, entonces tampoco estamos no estamos respetando nada. Si creemos que no, seguimos así porque respetamos... No, porque hay un montón de religiones que tienen los mismos derechos todas. Y después entender que acá hay un derecho que está por sobre una religión, que es el derecho personalísimo, el derecho del ser humano, y que tiene un montón de aristas, digamos, que tienen que ser garantizados por el Estado, y ahí es donde no tiene que la religión interceder. Pero es tan difícil de entender esto. Sí, igual hay un avance muy grande en estos últimos tiempos, digamos, y hay cada vez más porque también hay una decepción generalizada con la institución, ¿no? Nosotras estamos en este momento en Entre Ríos viviendo un juicio que es histórico, el juicio a Moya, un cura abusador, digamos, y los abusos eclesiásticos fueron el poder contarlos, el poder decirlo, la tremenda tarea que están haciendo los sobrevivientes de bancarse todo un proceso judicial que es tremendo. La verdad es que también ha desandado y ha demostrado todo un andamiaje de encubrimiento internacional, digamos, que llega hasta el mismísimo Papa, y entonces por eso también hay un descontento generalizado y una ruptura mucho mayor de la gente con la institución, digamos, porque nuevamente nosotras no estamos hablando sobre creencias, estamos hablando sobre instituciones, ¿no? Una institución que es retrógrada, que tiene hacia su interior una forma de organización, el celibato, la represión sexual, digamos, genera justamente esto, ¿no? Pedofilia, bueno, un odio exacerbado a las disidencias y a las mujeres, y entonces justamente lo que se está discutiendo es cómo puede ser una institución de esta forma, digamos, de esta manera, que permite, encubre y apaña a abusadores, que lleva adelante un discurso que es de odio también hacia sectores de la población como la disidencia y las mujeres, cómo puede tener una relación tan privilegiada con el Estado, digamos. Por eso hablamos de las instituciones, por eso queremos que lo que hay que hacer es cortar los subsidios a los curas, a los obispos, quitarle también el mote a la Iglesia de persona jurídica pública, digamos. O sea, la Iglesia tiene para el Estado la misma relación que cualquier provincia, entonces la verdad es que es muy tremendo. También la exigencia, por ejemplo, de retirar las distintas imágenes católicas y religiosas de las oficinas públicas. Nosotras entramos incluso hasta a la justicia, ¿no? Y hay un crucifijo colgado cuando la justicia debería ser imparcial, digamos, en todos los sentidos. También no puede tener, digamos, ningún privilegio en ese sentido, y justamente son estos caminos los que hay que tomar para lograr la definitiva separación, que además, digamos, es algo que en muchísimos estados a nivel internacional ya existe, ya es así, digamos, y que bueno, que nosotros estamos relegados en ese sentido. Gracias, No, gracias, gracias, Sofía. Iglesia y Estado, asuntos separados, ¿dónde lo encontramos? Con nosotras, cualquier cosa pueden escribirnos al MST Nueva Izquierda Entre Ríos o a nuestras páginas, digamos, de Facebook, de Instagram, o en nuestro local Belgrano 260, ahí van a estar, en oferta de lanzamiento está a 350 pesos. Excelente, muchas gracias. No, gracias a vos. En Día a Día compartimos una brevísima pausa, después volvemos con más información.